por la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que podamos ser perceptivos a tu palabra, a tu espíritu y sobre todo poner por obra, Señor, el deseo de tu corazón. Ayúdanos y ayuda también a todo aquel necesitado conforme a tu gran misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues buenos días, bienvenidos. Gracias por conectarse. Gracias por hacer el tiempo después de ver la transmisión y los que están aquí también. Bienvenidos. Y pues bueno, el título de esta mañana es una frase, ya no me dio tiempo de buscar si es algo común en la cultura hispana o es algo muy propio de México, ¿no? Que me recordaba yo que hace tiempo, no sé ahora, creo que no ha cambiado mucho, pero había al menos dos tipos de pobreza en México, ¿verdad? Había pobre y pobreza extrema, ¿no? O sea, una cosa es que fueras pobre, que somos la mayoría, y otra cosa es que fueras pobre extremo, ¿no? Pobreza extrema. Y dentro de esa cultura y desde años pasados, décadas anteriores, usted puede detectar, rastrear que creamos esta expresión, ¿no? Bueno, al menos como mexicano lo digo, no sé, en los demás países hispanohablantes, pero tenemos esa expresión, me hace pobre, pero honrado, ¿verdad? Y bien decía mi pastor, dice, como dando a entender que si la gente que es rica o que tiene dinero no fuera honrada, o sea, no tiene nada que ver, ¿verdad? Una cosa con otra. O sea, puedes ser un pobre y ser mentiroso y falto de integridad y mala onda, mala vibra, y puedes ser alguien rico y ser alguien sencillo y a la vez ser honrado, ¿no? Pero como se lo quiero plantear esta mañana, es así como está escrito, ¿eh? Pobre, coma, pero, tres puntos expresando o proponiendo una reflexión, ¿verdad? Pero, ¿eres honrado? O sea, podemos ser pobres, pero ¿somos honrados? ¿Y a qué me quiero referir con eso? Vamos a pasar a nuestra cita de Gálatas 2.10, mire. Gálatas 2.10 está hablando el capítulo 2 de Gálatas cuando Pablo narra que va con los apóstoles que eran considerados columnas, Pedro y los otros, y entonces quedan en un acuerdo de decir, bueno, ustedes van a dedicarse a los judíos y yo, Pablo, siguiendo mi llamado, me voy a ir a los gentiles, ¿no? Y entonces en este verso 10 es que dice esta expresión, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y usted puede buscar en internet y darse cuenta de que la pobreza es uno de los temas que menos se predican, o contra los que se predican, o de los que se predican en la iglesia. Siendo que, tal como usted puede ver el Evangelio de Jesús, las bienaventuranzas, comenzando en Mateo 5, en el llamado Sermón del Monte, la primera bienaventuranza que el Señor expresa es hacia los pobres, ¿eh? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Y no con eso queriendo proponer que Dios quiera nuestra pobreza, claro que no, pero sí enfatizando el hecho de que nosotros como humanos la riqueza la entendemos en términos materiales, ¿no? Y es por eso que partiendo igual de aquella cita que alguna vez hemos meditado en ella y se predica mucho, ¿verdad? Que Cristo, siendo rico, dice, se hizo pobre para enriquecernos. Y mucha gente dice amén y estamos viendo siempre una riqueza material, tanto en nuestra mente pensando en lo que Dios dejó o Cristo dejó, a lo que Cristo renunció al venir a la tierra, pero también a la riqueza que podría referirse, hablando en términos cuantitativos, ¿eh? Como ¿quién no quisiera ser rico? ¿Quién no quisiera ser rico? Pero Dios en su sabiduría, y le digo, no es una mala onda y no vamos a meditar en los sistemas de gobierno, ¿eh? Cómo es de que entendemos que hay una ingeniería social, es decir, gente pensante, gente gobernante, que obviamente usted sabe que el que gobierna, dice gobierna para todos, no ricos y pobres. Aún el mismo mencionado anticristo en Apocalipsis dice, hace que a todos, ricos y pobres, libres y esclavos, y se les ponga la marca, ¿no? Y entonces hay una ingeniería social al respecto y hay, pues los que estudian economía, ¿verdad? Quizá un poco más detalladamente, sistemas económicos, ¿verdad? Socialismo, comunismo, capitalismo, ¿verdad? Que pueden ir determinando, y no pretendemos descubrir lo negro ni mucho menos,
sino hacer muy sencilla esta reflexión de esta mañana, tal como está escrito en la palabra de Dios. Dice que los apóstoles, siguiendo el ejemplo de Jesús, dice, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Y es algo bien interesante porque así como cuando usted ve la narrativa de cuando el Señor Jesús sana a 10 leprosos y Él hace una pregunta porque de los 10 regresa solamente uno y Él pregunta y queda escrito y dice, ¿dónde están los otros 9? No sé si se recuerda. Y entonces Dios en su sabiduría, cuando usted busque en la Biblia, va a encontrarse que hay 9 leprosos. Lo hemos meditado en algún momento, ¿no? Naamán el leproso, Moisés se menciona que está leproso, Miriam o María, la hermana de Moisés, y así usted puede ver todos los leprosos de la Biblia y va a encontrarse 9. ¿Dónde están los otros leprosos? Los 9 leprosos, ahí están en la Biblia. Y lo digo como ejemplo, o se lo saco a colación, porque entonces cuando la Biblia también nos dice que nos acordamos de los pobres, obviamente la interpretación es literal. Usted puede ver en el libro de los Hechos cómo se ocupaban de las viudas de aquel tiempo. De hecho, aprovecho para comentar, ¿verdad? Dice la Biblia, le dice Pablo a Timoteo, viudas menores de 60 años no aceptes en la lista. Entonces, si usted es viuda y tiene menos de 60, bíblicamente tiene esperanza, ¿no? Todavía puede buscar pareja, puede salir de su viudez, ¿no? Dice la palabra de Dios. Entonces ahí ayudaban, ¿no? Ponían en la lista a los necesitados. Dice la Biblia en Hechos que juntaban ofrendas para los santos. Pablo propiamente en otras cartas dice que él no quiso ser gravoso a la iglesia, cuestiones que hoy no tienen que ver cómo se predica el evangelio hoy día. Dice, estas manos me han bastado. Primera de Corintios 12, cuando él reconoce una paternidad espiritual, él lo menciona tal como un padre, es decir, yo no podía, parafraseando, yo no podía comer sin saber que mis hijos ya comieron o no. Cosas que chocan con mucha enseñanza de mucha cristiandad hoy día. Y bueno, ahí está lo que han dicho en internet, ahí está. No vamos a hablar contra eso, pero vamos a enfocarnos en cómo es que Dios, aquí en los Gálatas, nos dice que nos acordemos de los pobres. ¿Y por qué este mensaje esta mañana? ¿Va? Pues ha pasado que en la semana pasamos ahí a un 7-Eleven, no lo voy a mencionar, no nos van a dar comisión, pero a un 7-Eleven, ¿va? Por unas botanas ahí. Y afuera encontramos, mi hija y yo, un hombre grande, un hombre, lo que le dicen homeless, un indigente. Y cuando pasamos estaba bien, pero cuando salimos estaba llorando. Ha estado muy frío acá en el norte, en estas fechas del 2025. Tenía sus dedos muy hinchados, no cangrenados, pero sí hinchados por el frío. No sé si usted lo ha experimentado, que no los puede ni mover. Y lo que me llamó la atención es de que al ayudarle, pues se sumó más gente, ¿eh? A darle dinero, otra persona que le facilitó comida y le dio la opción de decirle de lo que estaba ahí cerca, ¿verdad? ¿Qué quiere comer? Decía, bueno, tráeme pollo, puerco y esto. Y digo, ok, ¿no? Es gente que sabe recibir. Y me llamó la atención porque entonces usted sabe que Google es bien chismoso, el algoritmo es bien chismoso. Y entonces eso pasó y quizá nos oyó platicando la situación. El caso es de que me salieron videos el fin de semana, ¿no? De gente que vive abajo de los puentes. Aquí en Estados Unidos es bien común puentes que, dicho sea de paso, son creados para la cuestión pluvial, o sea, de las lluvias, o sea, no son para un drenaje normal, sino para cuando hay lluvia. Entonces es momento que se llega a perder todo. En la mayoría creo que, aunque teológicamente sé que no es así, pero me va a entender. La mayoría es gente buena, ¿no? Teológicamente sé que no es así, pero la mayoría es gente de bien, solamente que ha tenido alguna desgracia en el tiempo. También se presta para que gente mala se esconda, ¿no? Pero creo que somos más los buenos. Y el punto es de que Dios en su sabiduría y en su misericordia también, porque no es un Dios que se olvide. Algo que quiero comentarles eso, que tanto en los videos que vi el fin de semana como el comentario de esta persona misma, era de, a la gente se le olvida, o sea, me ven sucio porque vivo en la calle y se les olvida que simplemente soy un ser humano. Y digo, sí, es cierto, tiene toda la razón. Yo mismo lo he menospreciado, o sea, yo creo que todos se nos ha ido el avión en algún momento y hemos menospreciado, maltratado a alguien. Lo hemos hecho. Yo soy el primero, si usted no lo ha hecho, lo felicito, pero en general tendemos a menospreciarlos y se nos olvida cuando tú te pones del otro lado o te acercas, dices, solo acuérdate que también soy un ser humano. Y entonces eso vino a mi mente porque dice la palabra claramente, acuérdate de los pobres, o sea, no los olvides. Esa palabra acordarte, dices, ejerce memoria, menciona, ten en mente, ¿va? Nosotros cuando oramos, últimamente sí, Señor, al dar gracias por los alimentos, dice la Escritura en Santiago, que los tomamos con acción de gracias. Dice también que no olvidemos, ¿va? Señor, y el necesitado, pues,
ayúdale, ¿verdad? Que encuentre su provisión en ti. Eso de acordarse, la palabra griega también nos lleva al término recompensar, o sea, dales, ayúdales físicamente, como dice Santiago, ¿verdad? No nada más le diga Dios te bendiga, si sabes que no tiene con qué calentarse, pues llévale algo para cubrirse, no le des nada más una sopa en bolsa, ¿verdad? Una marucha, pues llévale también el agüita caliente para que la pueda preparar, ¿verdad? Pues si no, ¿cómo? Y entonces Dios en su misericordia y sabiduría, vamos a ir viendo cómo es de que nos fue trazando cómo acordarnos de los pobres. Mira, este es un pasaje un poquito amplio de Deuteronomio 15. Y bueno, ahí no usa la palabra pobre como tal, usa la palabra menesteroso, o sea, viene del que menos tiene, ¿verdad? Menesteroso, el que menos tiene. Dice, cuando haya en medio de ti un menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás contra tu hermano pobre, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás tu mano a él liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Entonces, mire, a veces nos decía esta persona, yo sé que hay gente mala, nos decía, ¿verdad? Dice, pero muchos piensan que les vamos a robar. Y realmente ellos están muy conscientes de su necesidad. Obviamente, ¿qué necesitan? Pues necesitan muchas cosas, ¿verdad? Y no le estoy diciendo que nos hagamos activistas y les demos casa a todos, porque cada uno, lo que quiero decirle con este texto es que cada uno tiene una necesidad diferente. En ese momento el Señor solo necesitaba un calentoncito para sus manos. Hay gente que quizá va a necesitar una cobija, que en el verano pueda necesitar refrescarse, ¿verdad? Que en la lluvia puedan necesitar con qué cubrirse. Obviamente en algún momento dado hay gente que pueda necesitar alguna atención médica, ¿verdad? Pero el punto es de que al abrir la mano es de que él va a ocupar lo que necesita. No sé si le platiqué, creo que sí en algún momento, que mi suegra tuvo, como tiene muchos nietos, gracias a Dios, tuvo la idea, la intención de ayudar ciertamente a la gente. Ella de tiempo en tiempo sale con otra hermana a evangelizar y quiso compartir la experiencia con los nietos, ¿verdad? De que también tuvieran la experiencia de agarrar a los jovencitos, jovencitas y llevarlos o llevarnos, ¿verdad? Para acercarnos a esa necesidad. En algún momento que lo hicimos, no lo digo para alzarnos el cuello, sino algo que me llamó la atención respecto a esto, es de que son gente muy ordenada. O sea, nosotros estábamos ahí haciendo lo que pudimos, pero llegó una camioneta, una van de una asociación, no sé si recuerdan, y sacaron unas mesas, ¿no? De esas plegables, sacaron unas mesas, entonces en una ponían ropa por secciones, ¿no? O sea, de niño, de mujer, de hombre, y en la otra mesa, artículos personales, ¿no? Pasta de dientes, cepillos, toallas femeninas, quizás y aspirinas, qué sé yo, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención porque como uno no está acostumbrado, uno no frecuenta esas cosas, la gente homeless o indigente es muy ordenada. Y así como vieron la van de la organización en un estacionamiento ahí en el centro de la ciudad, se formaron, no crea que como los hispanos que nos aborazamos y aunque no ocupemos ahí estamos, ¿verdad? Como en la piñata, acaparando hasta lo que no, ¿verdad? No, agarrando lo que iban a ocupar, tanto de lo personal como de ropa, etcétera. Wow, me llamó la atención que en medio de lo que usted pueda ver y opinar de ellos, son gente ordenada. Entonces por eso dice la Biblia aquí, mira, tú abre tu mano, ¿no? ¿Qué tienes? O sea, no te va a pedir Dios lo que no tienes, ¿eh? Abre tu mano y Él va a tomar lo que necesita. Punto. ¿Qué necesitas? No, pues un café caliente, una sopita, qué sé yo, ¿no? Abre tu mano y Él va a tomar libremente lo que necesite. Le prestarás lo que necesite. Verso 9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, me llamó la atención porque ese pensamiento perverso es la palabra pensamiento de Belial, ¿verdad? Nosotros que tanto hablamos contra la idolatría y los baales, dice, no vas a tener un pensamiento de Belial, diciendo, bueno, aquí porque había una ley en Israel, ¿verdad? Del año del jubileo, cada 7 años, que se hacía remisión, se perdonaban las deudas, dice, cerca está el año séptimo de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darlo, o sea, que dijera, no te doy porque yo no voy a obtener nada a cambio, ¿eh? Te lo voy a dar y te lo voy a tener que perdonar. Dice, no tengas un corazón perverso, un pensamiento perverso. Dice, porque él podría clamar contra ti a Jehová y se te contaría como pecado. Entonces vea cómo la Biblia nos va trazando desde el inicio, nos va dando luces de por qué acordarnos de los pobres. Porque a diferencia de ti y de mí, él por su condición, a veces pensamos que el que está más metido en la iglesia es el que más escucha a Dios. Pero Deuteronomio me está diciendo, él puede clamar contra ti de, hey Dios, él endureció su corazón. Él no me dio una moneda y traía. Pudo hacerlo. Y yo pedí, me humillé y no me dio.
Dice, podría clamar contra ti, contra Jehová, y se te contaría a ti como pecado, porque tenías la oportunidad, tenías el recurso para ayudarlo, pero endureciste tu corazón, cosa que yo sé que ya ahora solamente en las iglesias de Marte se oye, ¿va? Es que estás joven, puedes trabajar, mírate, te doy una solicitud de trabajo. No sé si ha oído ese tipo de pensamientos, creo que son en las iglesias allá de Marte, ¿va? Ahora que andan explorando por allá. Pero hay gente que así opinaba, ¿eh? Hace muchos, muchos años. Dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello, vea lo contrario. Así como él puede clamar y decir, acusarte con un hecho verídico y que Dios lo tomara como pecado. Dice, pero si tú le das, dice, por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos sus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Dios está diciendo, o sea, no los está maldiciendo. Él en su omnisciencia sabía, o sea, había gente que se iba a esforzar, porque claro, cuando usted y yo investigamos en Proverbios, nos va a hablar de que hay gente perezosa, ¿va? Gente que no quiere trabajar, o sea, está bien. O sea, Dios sabe todo de lo que hay en su viña, ¿va? Dice que de todo en la viña del Señor Dios sabe. Entonces Dios sabía que había gente que, porque cuando vemos la pobreza, hay gente que fue por una enfermedad, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, quizá porque la asaltaron. Nosotros conocimos un hermano en las montañas, ya partió con el Señor. Él quedó ciego porque lo asaltaron, era gente de dinero, lo asaltaron, un mal golpe y quedó ciego ya de pues lo que le restó de vida al hermano, ¿va? Y no dejó de ayudar, bendito hermano Ángel, Dios lo bendiga. Pero no sabemos por qué llegó la gente a pobreza. Me salió un video de lo que le digo, el Google chismoso, de un profesor español, me parece, ¿no? Que el caso es que era un físico nuclear que por alguna cuestión fiscal el gobierno le quitó todo, Hacienda, y usted puede decir, es que es gente que no se esfuerza, que no le echa ganas, que no trabaja. Usted no sabe cuánta gente indigente hay. No sé si también le he platicado que yo algún tiempo antes, cuando la zona rosa no era la zona rosa que hoy conocen, cuando sí era binaria, había un indigente que hasta, no sé si usted sepa, tienen su apodo, le decían el Mask. Y era un muchacho de una familia, a lo que él recordaba, una familia de dinero. Hablaba como 7 idiomas. Zona Rosa era una región donde, o sea, mucho extranjero, mucho turista, ¿no? Alemanes, franceses, americanos. Hablaba como 7 idiomas el muchacho. Pero por las drogas, bueno, estaba en un estado de indigencia. Pero lo que le quiero decir es de que usted y yo no sabemos realmente por qué llegaron ahí. Y el punto es que uno endurece su corazón hacia ellos. Y dice Dios, no faltarán menesterosos en medio de la tierra. O sea, gente que menos tenga, que en algún momento dado de su vida caiga en desgracia. Y vea cómo es un mandamiento. Dice, por eso yo te mando. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. Porque entonces a veces decimos, no es que la Biblia dice que nos prefiramos a los hermanos. Amén, sí lo dice. Pero vea, Dios es bien sabio y dice, vas a abrir la mano a tu hermano. O sea, sí, número 1 a tu hermano, tu familia, tu sangre, tu connacional. Pero agrega y dice al pobre y al menesteroso en tu tierra, ¿no? Dios es bien sabio y no descuida nada. Ahora quiero también que vea cómo lo ve Dios, porque luego ahí, si nos pusiéramos a investigar así como cómo ve Dios, ¿no? En un contexto social la pobreza, quiero compartirle esto de Levítico 19, en las leyes de la Torá del Pentateuco. Fíjese cómo es Dios de justo, porque dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Sí, porque por ahí está, nuestro gobierno tiene un eslogan, más los pobres primero. Claro que ellos no se fijan si los pobres de nosotros, que estamos arriba, ¿va? Pero no se trata de eso, o sea, no, o sea, lo que es la ley, ¿va? Dice, no vas a ser injusto en el juicio, no vas ni a favorecer al pobre, ni complacer al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, ya vimos por ahí el tema de Jehová Sedec, justicia nuestra, cómo es la justicia de Dios. Hay una justicia personal, hay una justicia en un aspecto jurídico, pero hay una justicia que es de Dios. El punto es que aquí dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. Le digo esto y le menciono de una vez el ejemplo, porque entonces cuando llegamos en el transcurso de la historia bíblica, esto no fue una parábola, esto fue un hecho verídico cuando el Señor Jesús está en el templo, en Jerusalén, en el cofre del tesoro precisamente, donde se ponían las ofrendas. Usted recuerda que la Biblia narra que hay una viuda pobre que lleva 2 blancas. Y el Señor Jesús dice, esta viuda pobre dio más que todos porque ellos dan de lo que sobra, pero esta de su necesidad, de su pobreza, de su escasez, dio todo su sustento. El punto es de que cuando le he compartido, cuando usted investiga, indaga en la parábola, se va a dar cuenta que lo que hizo esa viuda pobre es que cumplió la ley. Había una ley.
Dice, el que pueda ofrendar un buey, va a ofrendar un buey. El que no tenga para un buey, bueno, se le pide un carnero, un cordero. El que no tenga ni para un buey ni para un cordero, está hablando de la ley de Moisés. Dice, entonces 2 palominos, que es lo que ofrendan José y María, ¿verdad? Cuando van a presentar a Jesús al templo, ofrendan 2 palominos, que era lo que tenían. Pero había una ley. Entonces le digo, la ley es la misma para el pobre, porque entonces usted ahí puede ir viendo si usted tiene la dicha, el estudio, la preparación, la vocación de estudiar un tipo de administración pública. Entonces usted ya tiene pensamiento de decir, bueno, sí, no vamos a torcer la ley, ni vamos a meter un sistema que favorezca, porque entonces usted puede ver lo que ha pasado, ¿verdad? Usted puede ver gente que no se esfuerza en los países que son comunistas o socialistas, y dice, pues, ¿para qué me esfuerzo si gano lo mismo? Y son gente que vive en pobreza realmente. Ya no una pobreza mental, porque algo que veía en un artículo, en un video, o sea, hay gente, que testimonio de la gente, dice es que la peor pobreza es la de aquí. Dice, cuando tú aquí te resignas, es lo peor que te puede pasar. Bueno, hablaba gente de cárcel. Dice, hay muchos niveles de cárceles dentro de las cárceles, ¿verdad? Como te van castigando. Dice, pero la peor cárcel, decía uno de ellos, es la de tu mente. Porque lo peor que te puede pasar es cuando tu mente empieza a maquinar al suicidio, ¿no? Y yo me quedé, wow, estoy escuchando a la gente de viva voz. Y son cosas que nosotros andamos metidos en tanta cosa que nunca, dice la Biblia, te acordarás del pobre. Y hoy estamos haciendo eso, recordándonos del pobre. Quiero compartirle rápidamente, quizá no lo logre ver en pantalla, pero escúchela, todo está en Proverbios, cómo es de que este Salomón, o sea, el que escribió Proverbios fue el rey Salomón, él como rey que gobernaba para todos, como gobernante, y obviamente como alguien que le pidió sabiduría a Dios. Él dice que examinó muchas cosas, dice que él disertó aún de el moho que crece en los árboles, ¿no? Se dedicó dice, mira la hormiga, o perezosas, cosas pequeñas y cosas grandes. Él tuvo la iniciativa, ¿va?, de analizarlas, de examinarlas. Pero quiero compartirle algunos pensamientos que él dejó plasmados en el libro de Proverbios respecto a los pobres o la pobreza. Mira, el 13:7 de Proverbios, todos estos son Proverbios, ¿no? 13:7. Dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Entonces usted puede ver que esta generación es una generación que tiene más educación, más acceso a la tecnología, educación en cuanto a academia, ¿va? A conceptos, a teorías, pero ya no tienen educación, ya no saludan, ya no se congracian con la gente, ya no tienen empatía. Entonces dice, hay quienes pretenden ser ricos, pero no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Se acuerda que a la iglesia le dijeron, tú dices eres pobre, pero yo te digo que eres rico? Y había otra iglesia, la de la Odisea, que dice, tú eres rico, pero yo te digo que tú eres pobre. Entonces hay que ver, o sea, por eso le digo, cuando se predican esas mega iglesias, no tengo nada contra ellas, o sea, qué bueno que Dios les ha permitido ser grandes. Y hay quienes nos han bendecido y nos bendicen, pero hay unas que usted claramente ve como solamente el énfasis es la economía, ¿no? Y que siempre están predicando de la riqueza material. Amén, qué bueno que Dios te la quiera dar. Pero no pierdas de vista lo espiritual, ¿verdad? Porque entonces, mire, 13:8 dice Salomón, la riqueza del rico le salva la vida. El pobre jamás escucha amenazas, dice la 60, no escucha censura. Dice, mientras que el rico, su riqueza le salva la vida, el pobre no escucha amenazas. Entonces lo que está implícito ahí es de que lo que el pobre valora es la vida. Y es bien delicado y bien triste porque usted sabe, en sistemas de salud como, pues sí, de México hacia abajo, tristemente si no tiene dinero ya no lo atienden, ¿no? Incluso aquí, por lo que usted oye, también ha cambiado un poquito el sistema. Ahora, si no hace un depósito, ya tampoco lo atienden. Pero el punto es de que el pobre lo que valora es su vida, ¿no? Bueno, es que lo que importa es mi vida. Tanto si sufriera una amenaza, o sea, como un secuestro o alguna situación médica. Dice el pobre, ¿qué es lo que va a valorar la vida? Y le anticipo que entonces por eso Jesús viene y les dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El que no tiene para pagar una cuenta de hospital, ¿qué va a hacer? Ejercer la fe, ¿verdad? Señor, no tengo nada, solamente te tengo a ti. Muy bien. Dios le va a enviar sanidad, no va a faltar quien le pueda ayudar, ¿verdad? Yo lo sé, yo lo he visto, lo he experimentado. O sea que de cuentotas así bien grandes, Dios manda la ayuda. Pero el punto es que el pobre es el que lo experimenta, ¿verdad? 14:20 dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Entonces, si usted es alguien pobre pero tiene amigos, ese es un verdadero amigo. Porque la Biblia dice, sí, cuando tú tienes dinero para invitar, para hacer, esos, claro, o sea, pues porque tienen un beneficio, van a ser tus amigos. Pero cuando tú llegues a caer en un estado de pobreza, que no tengas nada que ofrecer a cambio de su amistad,
ahí te vas a dar cuenta quién es verdaderamente tu amigo. El que no tiene nada a cambio, simplemente porque te valora como persona, valora tu vida, te ama, te llega a apreciar. Ese es un amigo. Entonces, es más fácil que el pobre tenga amigos, aunque yo sé que todos decimos, los contamos con la palma de la mano, pero el que es rico no sabe realmente quién es su amigo. Quién porque realmente es. No sé si usted se acuerda. Bueno, no lo voy a comentar, no le voy a meter ideas. Ahí usted investigue. 18:23, mire, dice, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde con durezas. ¿Sí? Entonces se da cuenta que al principio leíamos Deuteronomio, dice la Biblia que endurecemos el corazón. Cuando usted siente que a usted le ha costado, que es su sudor, que es su trabajo, que el otro está joven y puede trabajar. Claro, porque usted tiene. Pero su respuesta va a ser dura, va a ser áspera. Y sin embargo, el pobre tiene la humildad y se habla con ruegos. Ándele, jefecito. La mujer sirofenicia que tenía una necesidad y aunque Jesús, por ser extranjera, le dice, ¿verdad? No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La mujer, dice, hablaba con ruegos. Dice, sí, Señor. Dice, pero aún los perrillos comen las migajas de la mesa del amo. Muy bien, mujer. Esa es tu fe, conforme a tu fe se ha hecho. Obtuvo lo que necesitaba, ¿verdad? Pero el que es rico, no, señor, a mí no me... me acabas de decir, miren, y como ya ahora todo es con teléfono celular, ¿verdad? Miren, el maestro Jesús me dijo, perra, ¿verdad? Eso podría pasar hoy día. Sin entender lo que realmente el Señor quería enseñarnos, ¿verdad? Es otra historia. 19:1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fatuo. Tonto, ¿no? Mejor es el pobre que camina en integridad. Entonces mire cómo Dios ve a los pobres, dice ellos, por su situación, su tendencia es que van a ser íntegros. Si te dicen algo va a ser, no digo que no haya gente mala, no estoy diciendo eso, pero lo que la Biblia me deja ver, me deja plasmado, es que la mayoría de ellos, dice, es mejor el que aunque sea pobre, pero retiene su integridad. Usted puede ver videos de gente, ya hoy porque hoy todo es video, ¿va? De gente que se encuentra dinero y buscan, de gente que se encuentra una prenda de oro y buscan al dueño. Bueno, yo he visto videos así, hay gente que igual se lo va a quedar y hay gente que, no es mío, me enseñaron que no es mío. Retiene su integridad. Mire, dice 28:11, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Si entonces hay cosas que puede tener mucho dinero el rico y tener su familia dividida, los hijos a saber dónde anden. Por eso dice, pero el pobre entendido lo escudriña. Entonces hay pobres que en su pobreza, pero su familia está unida. No sé si usted ha leído aquella anécdota de que del papá que manda a su hijo de vacaciones con sus abuelitos pobres, ¿verdad? En el pueblo. Le dice, papá, pero es que, dice, ¿y cómo te fue cuando regresa? Dice, pues me di cuenta que los pobres somos nosotros. Dice, porque yo tengo que ir a la tienda a comprar mi desayuno, mis huevos, salud, sobre todo hoy que están tan caros, ¿no? El tocino, qué sé yo. Y si mi abuelito se para y de sus gallinas agarra y tal, va un perrito que lo sigue, él para refrescarse tiene el río, ¿sí? Entonces, es lo que me está diciendo. Dice, en su propia opinión es rico, es claro, es sabio. Dice, pero el pobre lo escudriña. Dice, no, pero es que esto no es riqueza, esto es pobreza lo que estamos viviendo. Dice, el que da al pobre, 28-27, no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y yo le digo aquí caía porque me acordaba de esos hermanos de Marte que decían, es que está joven para trabajar, si quieres te invito, te doy una aplicación. Y a veces quieren que no haya maldición en su vida y se les olvida este proverbio. Le digo, son cosas que no se predican muchito en las iglesias hoy día. Pero dice ahí, el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Pero es que lo quiere para drogas. Ya hablé como hablaba en mi pueblo, perdón. Quizá usted diga, es que lo quiere para drogas. Como lo diga, si usted endurece su corazón, mire, quizás está cargando maldiciones en vez de ayudarle. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Y usted quiere salir de pobre, pero no le da al que está en pobreza. Yo se lo dije con sarcasmo y me va a regañar mi esposa, no le gusta que haga así, pero es que me molesta. ¿Verdad? Porque es tan clara la Biblia. Lo digo por mí también, o sea, porque le digo yo también, así como he sido bueno, también he sido bien mala onda, ahí donde me ve. Sé que le cuesta trabajo creerme, pero he sido mala onda. No es cierto, he sido mala onda. Bueno, dice 29:7, conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Le digo que el Google chismoso los videos que me puso,
me llamaba la atención porque había gente que narraba su historia, cómo cayó en pobreza. Dice, no, pues es que iba a hacer algún trabajo y se choqué y fue un problema, perdí todo. Wow. Entonces dice la Biblia, el justo conoce la causa de los pobres. Bueno, por la causa, ¿por qué estás así? Ah, no, mira, fue por esto, por esto, por esto. Me quedé llorando ayer, ¿no? Viendo videos que decía un muchacho que de la cárcel, decía que sus papás casi lo destruyen, ¿no? Por cuestiones de sexualidad, ¿no? O sea, de orientación sexual. Y dice, y yo me fui de mi casa llorando y no regresé y cayó en la cárcel. El caso es que después, con el tiempo, alguien que hizo una obra social con ellos, una comediante, quizá usted sepa de lo que me refiero, Sofía Niño de Rivera, muy buena persona en ese proyecto que hizo. Pero me llamó la atención porque él dice, y si cuando esta persona nos ayudó y nos mostró, nos llevó a que pudiéramos hacer algo por nosotros mismos, dice, derramé mi primer lágrima de alegría. Y digo, wow. ¿Cómo es que hay gente, o sea, yo he llorado de alegría, ¿va? Hemos llorado de alegría. Pero cómo a veces el no acordarnos de los pobres, se nos olvida que muchas de esas lágrimas son de dolor. Y qué dichosos somos, ¿no? De poder llorar de alegría y no de dolor. Al final, dice la Biblia, ¿va? Dice que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Y repercutivamente las palabras, se llama Michael, la persona que encontramos en la calle, Michael. Decía, solamente quiero que me traten como un humano. Y entonces cuando usted ve a Jesús, la Biblia dice, ¿va? Jesús lloró. Jesús se cansó del camino. Jesús tuvo sed. Jesús tuvo hambre. ¿Cómo no los va a comprender Jesús? Si dice que aún siendo el verbo, ¿va? Dice el verbo de vida, es el logos, dice, se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y mucha de esa gente, de los pobres, dice la Biblia que la verdad nos hace libres, amén. Pero Jesús dijo, pero solamente si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libres. Porque muchos de ellos, sí, yo sé, yo robé, yo delinquí, yo caí en esa situación por esto. Tienen la verdad que les da un grado de libertad, dice la Biblia. Pero solamente si el Hijo, ese verbo que se hizo carne, te liberta, vas a ser verdaderamente libre. Porque tú puedes estar consciente de tu verdad y eso, el que tú reconozcas tu realidad ya te pone un paso adelante de muchos, ¿ah? Que puedan tener solvencia económica y todo y que no se dan cuenta de su realidad. Ya te da un paso adelante. Pero sigues necesitando a Jesús. Amén. Dice, porque solo si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Bueno, 14:31, perdón que lo invertí aquí, pero es que mire a lo que lo quiero llevar. Dice, el que oprime al pobre, afrenta a su hacedor. Mas el que tiene misericordia lo honra. Por eso le puse, no se lo quise decir como lo decimos los mexicanos, ¿verdad? Pobre pero honrado, o sea, con orgullo, ¿verdad? Pobre pero honrado. No, ok. Eres pobre pero eres honrado, o sea, Dios te está honrando esa pobreza. Porque dice, el que oprime al pobre afrenta a Dios, al hacedor, a su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Entonces a veces nosotros somos gente religiosa de iglesia metidos ahí en las cuatro paredes y queremos honrar a Dios. Pero se nos olvida Proverbios que 14:31, que cuando afrentamos al pobre, estamos deshonrando a Dios. Mire, el 17:5. El que escarnece, el que acusa, el que se burla, el que le dice lo que le dije que dice más. Pues estás joven, tienes fuerza para trabajar. No me lo regalan. Yo sé que sí, es así. Pero dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Y el que se alegra de su calamidad no quedará sin castigo. Entonces le digo, nos gusta estar en la iglesia metidos y como, iba a decir como borregos, bueno, en el sentido de, bendíceme, ayúdame, guárdame. Sí, el me. Pero cuando tenemos la oportunidad afuera de las cuatro paredes, endurecemos el corazón, no abrimos la mano. O sea, no te preocupes, es que yo no tengo para comprar una casa y un carro para esta persona. Y no te está pidiendo Dios eso. Nada más está diciendo, mira, cuando salgas abre tu mano. Él va a tomar lo que necesita de ti. Punto. Si puedes darle un lugar en tu casa, en tu carro, qué bueno, ¿ah? Qué bueno. Pero si no, Dios no te lo está pidiendo. O sea, solamente abre tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? Hubo un jovencito que había 5,000 necesitados, no, solo puros hombres, ¿ah? Y llegaron los apóstoles por ahí y le dijeron a Jesús, este jovencito, no dice si era pobre, pero dice este joven, era un muchacho. Te ofrece 5 panes y 2 peces. Y me gusta porque hacen la pregunta, dice, maestro, ¿qué es esto para tantos? Y tú te puedes preguntar así de,
quizá como mi hija, o sea, es una adolescente, no trabaja. No porque le falten ganas, sino por otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué podía tener, no? ¿Qué son 5 panes y 2 peces para tantos? Pero entonces dice la Biblia que el Señor Jesús lo tomó, dio gracias. Y a veces se nos olvida, o sea, queremos ver la sobrenaturalidad, pero no somos agradecidos con lo que tenemos. Dice, dio gracias y lo bendijo, Señor, Padre, gracias por estos 5 panes y estos 2 peces. Y los multiplicó, ¿eh? Y le dio a la multitud y sobró. ¿Qué tienes en tu mano? Pero si tú la cierras, perdón que ponga, bueno, no voy a decir quién, pero había una personita que conocí que cuando te compartía de sus papitas, te decía, ¿quieres? Y agarraba la bolsita y le agarraba así abajo, ¿no? para que no sacara. Había gente así. Pero lo que nos está diciendo la Biblia es, abre tu mano. Al contrario, ábrele la bolsita. Dice, mira, ábrele. De por sí ya trae un montón de aire las bolsas de papas, ¿no? Y el otro todavía le apachuras, pues menos. Bueno. Y entonces quiero recordar con usted, encontré de nombre, a ver, no sé si yo le preguntara esta mañana para avanzar un poquito. Porque dice nuestro pasaje de Gálatas 2:10, acuérdate de los pobres. Y ya vimos que era algo literal, etcétera. Los hechos, etcétera. Ya, ahí está, ¿no? Pero si lo quisiéramos ver en la palabra, hacer un trazo, ¿eh? O sea, ¿dónde empieza, dónde toca, dónde termina? ¿De qué pobre te acordarías tú, Isaac, en la Biblia? ¿De qué pobre te acordarías tú? Porque dice, acuérdate de los pobres, y yo sé que ya nos pensamos en nuestro vecindario, nuestra colonia, nuestro día a día, nuestra ruta. Ah, sí, tal persona en tal puente, así, ¿no? El viene, qué sé yo, ¿no? Pero en la Biblia, a ver usted que está allá, si así usted leyera, acuérdate de los pobres de la Biblia. Digo, ay, a ver, ¿de quién me voy a acordar? Le voy a ayudar un poquito por cuestiones de tiempo, ¿sí? Ya sé que ya lo tiene ahí en mente. Primero de Reyes 17:8. Vino luego a él, al profeta Elías, la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden, hay una mujer viuda que te sustente. Y yo no le puse toda la historia, usted la busca ahí en Primero de Reyes 17, pero usted recuerda que dice la Biblia que había una hambre por la sequía, 3 años de sequía, que entonces dice que esta viuda, pobre, dice, se paró y se levantó la leñita y solamente tenía un puñado de harina y aceite, ¿verdad? Y dice que salió a juntar unos leños y cuando la encuentra el profeta, porque ya le había mandado Dios, obviamente usted puede ver que, aunque Dios le había dado el orden a la viuda, ella le dijo, dice, sabe el Señor tu Dios que mi intención era cocinar este último, comérmelo con mi hijo y dejarnos morir. O sea, sí estaba dispuesta, pero a la vez no tan dispuesta. Digo, pues, Señor, yo voy a preparar la torta, si tu profeta llega bien y si no, mira, pues, con la pena. Podría ser lo que pasó, porque la Biblia lo dice. Pero el punto es de que esta mujer no rehusó, ¿se da cuenta? ¿Qué tienes, mujer? Un puñado de harina, profeta. Un puñado de harina. ¿Te acuerdas que Deuteronomio dice que tú abrirás tu mano al pobre del profeta en ese momento? Y así dice el Señor, no escaseará. Ok, Señor, hágase conforme a tu palabra. La mujer no tuvo más que hacer, era viuda, solo abrió su mano. Y entonces la enseñanza ahí creo que dice que no rehusó. Porque le dice el profeta, dame a mí primero. Y así dice el Señor, no escaseará. Pero le puse primero que Dios pone una ley para todos, ¿da? Igual, como la viuda pobre. Ok, de tu pobreza todo, pero la ley es una. No te estoy pidiendo un buey, no te estoy pidiendo un cordero. 2 palominos, 2 pajarillos, 2 blancas. ¿Las tienes? Sí, Señor. Ok, cumple con Dios y entonces Dios va a cumplir contigo. Pero si tú cierras tu mano, tú solito te acarraste maldiciones. Esa es la primera, ¿eh? Con el tiempo el pueblo de Israel se ofendió porque cuando el Señor Jesús les predicó, muchas viudas había en el tiempo de Elías y a ninguna fue enviada, sino a una extranjera de Sarepta de Sidón. Dice que se molestaron con él, pero no sabemos si en Israel, porque el Señor Jesús le dijo al centurión, ¿va? Ni aún en Israel le ha hallado tanta fe. Hoy estamos viviendo tiempos que tenemos que ejercitar la fe. Porque no me va a decir que yo le he dicho a mi esposa, si nos cierran recursos, pues ¿qué vas a hacer? Ni modo que te quedes aquí, ¿va? Aunque no te atrape la migra, ¿va? O sea, vas a tener que hacer algo. Bueno, hoy Dios nos da la vía de la fe, ¿va? Sí, bueno, abre tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? Mire, luego de Elías, Eliseo. Bueno, aquí el pobre no era Eliseo. Pero mire, segundo de Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos.
Entonces mire cómo es la pobreza. O sea, usted no sabe, o sea, me da... Cuando usted dice, a ver, que te dice, estás leyendo, ¿no? Y Gálatas 2:10, acuérdate de los pobres. Y en tu concordancia mental pones, a ver, ¿cuáles pobres hubo en la Biblia? Quizá hubo más, ¿ah? Yo le estoy compartiendo esos que me dio el Señor. Entonces, la viuda pobre, que no le rehusó a darle a Dios primero, que abrió su mano. Pero luego me va a llevar a Eliseo y me va a decir que una mujer que de su pobreza, dice, ya los acreedores venían y como no tenía dinero, iba a decir los de Coppel, como no tenía dinero, que eso no descansan, ¿no? Como no tenía dinero, pues con tus hijos. Se ven fuertes, así como dicen los que las encuentran en la calle, tan fuertes para trabajar, me los voy a llevar. Yo creo que de ahí salió esa idea. Bueno, venían por ellos. Pero entonces la mujer era viuda, no tenía marido, se sabe que era una situación bien delicada en aquellos años. Ya hoy el feminismo ha ayudado a ciertas cosas, pero en aquellos años no. Y entonces pues tuvo que ir con el profeta, Señor, pues ¿qué hacemos? Y otra vez que le pregunta al profeta, mujer, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en casa? No, pues aceite nada más, mi señor. Ok. Consíguete vasijas vacías con tus vecinos, enciérrate y de ese aceite que tienes, mira, empieza a vaciar todo, a llenar vasijas. Le dice, no pidas pocas, las más que puedas. Ok, señor. Dice, vende el aceite y dice que pudo vivir de lo que sobró. Entonces le digo, o sea, hoy que estamos viviendo tiempos difíciles, tenemos que acordarnos que nuestra situación, la que tú puedas estar viviendo hoy, no eres el primer pobre pues en la tierra, en el universo, ¿no? No es el primero al que le llegan los acreedores, el primero que se le murió el marido, no eres el primero que se quedó sin nada, no eres el primero. Entonces te tienes que acordar de los pobres, ay, cómo le hicieron los pobres de antes. La viuda pobre, sí, es cierto. No, Señor, pues dice la Biblia que con el aceite la viuda pagó. Obviamente el aceite es el Espíritu Santo, es la unción, es la honra, son muchas cosas el aceite, ¿va? Pero la idea redunda en que lo que tienes en casa. Busca lo que tienes en casa. No estoy diciendo tu cuerpo, ¿va? Porque ya hoy día, o sea, el acordarte de los pobres, mira, o sea, hoy día para las mujeres es bien fácil, ¿no? O sea, yo siempre me quedo pensando porque tengo un amigo que hace fisicoculturismo, ¿no? Y ahora en la pandemia, que no hubo mucho trabajo, le hacía burla y por a la vez a lo mejor sé que sí es cierto, ¿no? Le decía, bueno, ¿y usted cómo le hace? Con su puro TikTok, sí, pero pues sí le pagaban por verlo, ¿ah? Pero uno, créame que yo subo una foto en paños, en ropa interior y no voy a generar ni likes ni dinero, ¿verdad? Como a lo mejor el punto es que hoy día es una realidad. Mujeres de cualquier edad, pero implica una corrupción, ¿va? Entonces por eso le leí Proverbios que dice, es mejor el pobre que retiene su integridad. Y entonces puede ver en la historia también, a mí me gusta mucho ver películas de la vida real, de históricas, pero de la vida real, gente que obviamente siempre no falta el bien intencionado, ¿va? Hombre que, pues usted sabe cómo podemos arreglarlo. Pero no se trata de eso, que como mujeres pierdan su integridad y se denigren, ¿va? Entonces va a Dios y con lo que tiene a la mano, pues es que tengo a la mano, y entonces ahí pídale a Dios sabiduría que tiene a la mano, ¿va? Sabe cocinar, hoy hay muchos trabajos remotos, tiene el internet, qué sé yo. No le digo que no haga videos, mucha gente igual así le hizo, ¿va? He visto gente que se le ocurrió, ya ve el muchacho, el morenito, ¿va? Cavi, ¿va? Se apellida. Que igual en la pandemia lo único que hacía era, y ya, se hizo multimillonario, ¿no? por patentarla con eso, ¿va? Pero entonces está el ingenio, ¿va? Bueno, entonces, Señor, ilumíname, ¿va? Ilumíname, Señor. Que dice Proverbios, no se lo leí, pero dice, el pobre y el usurero, el que da a crédito intereses, se encuentran en que Dios le alumbra los ojos a ambos. Entonces, Dios, Señor, alúmbrame. Así como aquel tiene la sagacidad para agandallarse, a mí también dame la astucia para ver cómo salgo de mi situación. Acuérdate de los pobres. ¿Cómo le hicieron? No tuvieron que denigrarse, no tuvieron que deshonrar su cuerpo, ¿va? No tuvieron que hacer eso. No tuvieron que hacer eso. Acudieron a Dios y Dios les dio la vía. Amén. Es lo que le quiero decir. Mire, me llamó la atención porque cuando empieza a trazar la pobreza en la Biblia, primero le menciona mujeres. Y es una realidad que mujeres que se quedan viudas sacan adelante a los hijos, ¿no? Y les dan licenciaturas y ¡wow! ¿Cómo le hacen? Benditas del Señor. Pero así está en la Biblia, mire. Marcos 12:42. Y me gustó esta que me hizo la IA porque le pedí así, ilústrame el relato de la viuda pobre que dio las dos blancas. Y me puso una viuda joven.
Porque yo al menos yo siempre cuando leía la historia, me imaginaba una viejecita ahí que apenas podía, pero podía ser una viuda joven, ¿no? Al final viuda. Y pobre, porque dice que era pobre. Dice Marcos 12:42, vino una viuda pobre, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. O sea, el cuadrante es para estar a cuentas, ¿no? ¿Se acuerda que el Señor Jesús dijo, cuando te enojes con tu hermano o con alguien, ponte a cuentas? Dice, no, porque si no, va a venir el alguacil, te van a echar a la cárcel y si no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces vea cómo Marcos dice 2 blancas, o sea, un cuadrante. O sea, conmigo estás a mano, mujer. Abriste tu mano, ahí va a estar la provisión. Porque el Señor se lo reconoció, ¿eh? Entonces dice la Biblia, acuérdate de los pobres. Entonces que en medio de tu escasez, y no te estamos pidiendo dinero, o sea, porque entonces no somos una iglesia que pide hoy día, ¿va? Estamos trabajando en nuestro registro para que cuando haya donaciones y las llevemos a esa gente necesitada, pues haya un comprobante fiscal, ¿verdad? Porque es así porque sí, pues no. Pero entonces dice ahí, acuérdate de lo que hicieron. ¿Qué hicieron? No dejaron de cumplir con el Señor. Señor, esto es lo tuyo. Si a usted le ha sido revelado el diezmo, la ofrenda, le decía a mi cuñado, aquí está porque, no sé si me permita decirlo, pero a veces daba su cheque de ofrenda y obviamente todos nos rasgamos las vestiduras, ¿verdad? ¿Cómo vas a dar todo tu cheque de ofrenda? Bueno, es tu dinero, ¿verdad? Tú sabes lo que haces. Pero mire, cuando él necesitó, yo se lo he dicho, aquí está. Cuando él necesitó un milagro financiero así enorme, el Señor se acordó. Digo, pues sí, o sea, de momento uno no entiende, pero como sembraste, lo que siembras cosechas. Le digo porque entonces esta mujer, cuando tuvo la oportunidad, Señor, si no tengo, pues no tengo, ¿ah? Pero si tengo mis 2 blanquitas, mi cuadrante, mira, pues yo estoy a cuentas contigo y espero que tú no te olvides de mí, ¿va? Y el Señor lo va a hacer. Vamos a avanzar y nos está ganando el tiempo. Marcos 5. Aquí dice otra vez, otra mujer. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Entonces le digo, nosotros juzgamos a la gente, ¿eh? Incluso hasta, bueno, quizás un regalo, quizás no, pero yo creo que si se esfuerza uno puede pasar por alto el mal olor y demás, ¿verdad? La gente que se dedica a la medicina, benditos del Señor, ¿verdad? Que tienen esa vocación. Pero a veces es gente que igual necesita que le curen una herida, qué sé yo. También, dicho sea de paso, ¿verdad? Si usted es estudiante, tiene la posibilidad, pues, ¿por qué no pone ese talento? Señor, mira, yo abro mi mano, lo que tengo en la mano es mi título. Hay doctores, ¿verdad?, que dan consulta en clínica, cuando hacen jornadas, qué sé yo. Acérquese, corta el pelo. Pues juntémonos como iglesia. A ver, hermana, yo corto el pelo, yo hago quesadillas, yo soy veterinario. Muchos de ellos tienen a sus perritos también, ¿verdad? Necesitan igual una revisión. Entonces, dice aquí que por eso fue pobre, porque gastó en médicos todo lo que tenía, por una cuestión médica. Entonces le digo, el que ya gastó sus recursos no tiene más que, Señor, pues ya no tengo más, no tengo para la tomografía, la radiografía, el tratamiento, pero te tengo a ti, Señor. Amén. Se sanó, ¿eh? En mi nombre, en el nombre de Jesús, dice que la sanó el Señor. Si usted se acuerda, dice que esta mujer, dice, era una hija, no era una hija de Abraham, era la otra. Pero bueno, entonces le digo, acuérdate de los pobres, ¿qué hicieron? Pues cuando se les acabó, vinieron con Jesús. Señor, mira, yo ya hice lo que estaba. Porque también está la otra parte, ¿va? De decir, no, a mí el Señor me va a sanar y a lo mejor tiene ahí el recurso y no se va a atender, ¿va? Uno es bien, mire, uno como hispano es bien decidioso con sus dientes. Pero si uno supiera, si a uno le enseñara, si en vez de tantas cosas en la escuela que nos enseñaran a cuidarnos la dentadura, mire, hermano, porque es bien delicado, una infección que no se atienda y se le vaya al torrente sanguíneo o a los sinus aquí, en estas de acá, olvídese, es fatal, o sea, es mortal. Entonces tenga cuidado, pero como hispanos, ¿da? Ni nos hacemos el examen anual, ni mucho menos, no, pues es que está bien caro. Y sí, andamos todos chimuelos, pero, o con los dientes bien mal y sin temor a que una infección. Te le digo esto porque pueden pasar 2 cosas, que tiene el dinero y no se quiere atender por avaro decidioso, o porque de plano si no tiene, bueno, si no tiene, pues, Señor, voy a ir a la campaña de milagros, ¿verdad? Que me hagan el milagro, pero no deje de ir. Y si tiene, no deje de atenderse, por favor. Lucas 16, mire otro. Lázaro. Había también un mendigo, esta es una parábola, ¿no? Pero dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, o sea, del rico. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Entonces vea cómo es sabio Dios en la parábola. Porque luego a veces uno dice, ay, pero es que pues no tenemos una asociación, un edificio para darles cobijo, darles lugar. ¿Qué quería Lázaro? Una migaja nada más.
No lo estoy diciendo con desprecio, o sea, lo estoy diciendo porque qué sabio es Dios, que a veces nosotros nos complicamos la vida. Es que yo hasta que me registre en la asociación, hasta que tenga tanto en un fideicomiso. Lázaro solo quería una migaja. That's it. Nada más. Por eso le leí de Deuteronomio, ¿verdad? Que Dios dijo, tú abre tu mano, que Él tome lo que necesita. Punto. Nada más, tan tan. Es fácil, ¿no? Señor, yo nada más tengo 5 panes y 2 peces. Ok, abre tu mano, o sea, no seas como el de las papitas, ¿sabes? Aquí está el Señor. Abre tu mano. Bueno, y aún los perros se venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y uno ahí conoce la historia. Pero entonces, ¿qué hizo este pobre? ¿No? ¿Qué hizo este pobre? O sea, él no anhelaba la mansión. No dice la Biblia que anhelaba la mansión, el seguro médico del rico, ¿no? Solamente quería una amiga. Entonces yo se lo puse como ejemplo para recordarle, bueno, sé también si usted, yo en mi mente, cuando estudiamos la historia medieval, me acuerdo que esto lo enseñaban en aquel tiempo, ¿verdad? No, es que mira, tú aquí eres pobre, Dios te quiere pobre, pero más adelante Él te va a consolar, y usaban este pasaje. Y estaba mal aplicado, ¿no? O sea, el punto es que estaba mal aplicado, no es eso lo que dice. Pero a la vez sí nos da esperanza, decir, bueno, tú estuviste aquí, vas a ser consolado si pusiste tu confianza en Dios, ¿verdad? Marcos 10:46, mire. Aquí es otro hombre. Primero le puse, así como va la historia, primero son mujeres y luego son hombres. Dice, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Pero entonces aquí dice que él era un ciego. Y cuando usted lee el relato, dice la Biblia que Jesús se acerca y le dice, a ver, porque empieza a clamar y le dicen, cállate, no molestes al maestro, ¿eh? Porque así a veces le aplicaban la llave del diácono, ¿eh? Para que se callara y no quería. Pero entonces él le dice a Jesús, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Y él le dice que recupere la vista. Entonces, mire, mucha gente de esa ya no tiene la visión. De los videos que vi me llamó la atención una pareja, un matrimonio, ¿eh? Que decían que habían perdido por un accidente de auto y estaban ahí ya. Les pregunta el muchacho, dice, ¿cuánto tiempo llevan aquí en los túneles? Dicen, no, pues 15 años. Dice, pero un día vamos a salir de aquí. Y digo, por un lado, qué bueno que tienen la esperanza, pero por otro lado, así como, bueno, si tú mismo te estás dando cuenta que ya llevas 15 años, ya deberías como que recapacitarnos de a ver qué estoy haciendo mal, ¿verdad? Porque así como voy, pues voy a seguir aquí, otros 15. Pero entonces pasa eso con la gente pobre, que pierden la visión. Y le digo, y yo lo he dicho porque le digo, yo he maltratado a gente igual y me disculpo públicamente por eso. Pero es que a veces la gente se le cierra su mente y usted lo puede ver bien fácil. Ay, mira, si este hiciera esto, si este hiciera el otro, si este jovencito hiciera aquí, si hiciera allá. Pero no sabemos si están, o sea, su mente no da para más. Y entonces dice la Biblia, acuérdate de los pobres. Entonces hubo un mendigo, algún pobre Bartimeo, que cuando Jesús pasó junto a él y él oyó, de aquí soy, de aquí me tengo que agarrar porque si no me voy a quedar otros 15 años en el túnel. Y se acercó Jesús, ¿qué quieres que te haga? Dicho sea de paso, si le sirve, Bartimeo significa hijo como de la suciedad, de la inmundicia, hijo de la inmundicia. Entonces son gente que se va a contaminar no solamente físicamente, ¿no? Sino que puede ser que, pues mucha gente al estar alejada, pues cae en vicios, ¿no? Drogas, pero también pornografía, adicciones, etcétera. Y están tan sucios que luego ya sienten, pues sí, o sea, a lo que están acostumbrados es al rechazo, ¿eh? Como aquí los discípulos que dice que no molestes a Jesús, cálmate, cállate, ¿eh? Pero dice que él más fuerte gritaba, ¿no? Tiene su contexto el porqué, pero no vamos a ver ahorita. El punto es que dice más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se acercó Jesús, ¿qué quieres? Nada más que recupere la vista, Señor. No quería una casa, no quería un seguro médico, no quería que le regalara nada. Señor, solamente mira que pueda ver mi situación, que pueda recuperar lo que perdí. Okay. Conforme a tu fe se ha hecho. Recuperó la vista. Entonces acuérdate de los pobres. Que cuando no tienes más, siempre va a haber un Jesús que te va a dar el trato humano que tú quieres. Que no te va a juzgar. Está puesto para juzgar después. Pero ahorita está para ayudar. Dice, yo no vine a perder almas, yo vine a salvarlas. A lo que se había perdido. Y me está ganando el tiempo. Mire, Hechos 3:2, ya vamos a terminar. Aquí ya es con los apóstoles, Hechos 3:2. Y era traído, ahora un hombre. Un hombre, ¿se da cuenta que los hombres tenían afectaciones físicas? Ciegos, cojos.
un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces, mire, realmente en nuestras iglesias así hay mucha gente. No lo digo despectivamente. Simplemente van y pues es quizá el único medio que tienen para satisfacer alguna necesidad. No sé, le he platicado una vez a una muchacha, una señora. Imagínense cómo andaba yo vestido también, ¿va? Que me envió en la calle y me dice, vente, y estamos aquí con los hermanos, dice. Escuchas media hora una plática, pero ya te dan una despensa. Digo, vamos, vamos. Y bueno, aguantaba la media hora y ya se lleva su despensa. Sé que eso es ilegal, ¿verdad? Dicho sea de paso, no está condicionado a eso, pero así trabajaban en aquellos años en aquel lugar. Bueno, entonces el punto es ese, ¿no? Que hay veces que la gente va a mendigar. Y los vemos y nos acostumbramos, les ponemos nombre, apodos, el viene, qué sé yo, ¿verdad? Pero cuando les hemos ido a ministrar, déjame orar por ti. Cuando les hemos ministrado de, oye, ¿y necesitas algo más que pedir limosna? ¿No te gustaría salir, cambiar? Y entonces por eso dice la Biblia, nuestro pasaje esta mañana, el mensaje es, acuérdate de los pobres. Ese que está allá afuera de la iglesia, ese que ves siempre ahí. Ya te acercaste a conocer su condición, su necesidad. Has compartido con él tu pan. Te digo, él no quiere, como lo pudiste ver, o sea, es gente que no quiere tu casa, no quiere tu seguro médico. Solamente acércate y abre tu mano. Solamente acércate y abre tu mano y que él tome lo que necesita. Si como estos Dios los restaura, va y se entró cantando y la gente se admiraba y obviamente tiene su parte de que glorificaban a Dios. Pues qué bueno, ¿eh? Pero por el bien de la persona. Así muy, muy personalmente. Que eso lo pueda honrar Dios, por eso nuestro tema era ese. Pobre, pero honrado, porque entonces estos fueron honrados. Sí, Bartimeo fue pobre, pero fue honrado, que pidió a Jesús que le recuperara la vista. El de la hermosa, sí, pobre, honrado, porque entonces dice que entró gozoso al templo. O sea, como muchos de nosotros vamos cada 8 días y no entramos gozosos al templo, así, otra vez el templo. Va. Pobre, pero honrado. La viuda pobre, pero su cuadrante con Dios, ¿eh? La viuda pobre, pero Señor, aquí está mi puñado de harina. Pobre, pero no tuvo honrado en que reconoció su necesidad y pidió y obedeció la palabra y el Señor le pagó las deudas. O sea, no tuvo miedo en decir, sí, pues es que mire, ya los de Coppel andan acá encima. Bueno, yo necesito. Acuérdate de los pobres para bendecirlos, pero acuérdate de los pobres también para ver y cómo le hicieron ellos para salir de su situación. Los que ya me dejó plasmados Dios ahí en la Biblia. ¿Cómo le hicieron? No soy el primero y ni el último. No soy ni la primera ni la última. ¿Cómo le hicieron? ¿Se denigró? No se denigró a la mujer. Fue con su cabeza, fue con el profeta, con su pastor. Hizo lo que su pastor le recomendó. No hubo necesidad de abrir su página azul ni hacer nada de ese tipo de cosas denigrantes. No. Dios le dio la vía. Amén. Entonces, si estás pasando un tiempo de pobreza, oremos a Dios. Él nos va a dar la vía. Y si tú tienes a alguien de tu círculo, de tu comunidad, quieres apoyar, acércate a tu iglesia local, a las asociaciones, ¿verdad? Sabe que aquí está mi talento, aquí está mi recurso, aquí está esto. Sí, para ayudar a esta gente. Porque siempre van a estar ahí. Amén. No lo estamos diciendo despectivamente, ni es mala onda, o sea, ahí está. Y trabajemos en que recuperen la vista, en que recuperen su andar, en que recuperen su salud, su salvación. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por la vida y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Y aprovechamos, Señor, para pedirte perdón. Yo te pido perdón, Señor, porque yo he maltratado a mucha gente. Yo lo he hecho. Desde mi corazón, desde mis pensamientos, desde mi reflexión, con el trato, con las palabras, con las actitudes. Y te pido perdón por eso, Señor. Te pido que me borres esos pecados. Pero también, así como nos permites meditar en esta palabra esta mañana, que podamos acordarnos para bendecirlos, para abrirles nuestra mano, Señor, y que tomen lo que necesitan. Perdónanos toda palabra de juicio, de menosprecio, de prejuicio, de discriminación, Señor. Perdónanos, somos duros. Perdónanos. Pero ayúdanos también, ayúdanos a ayudar. Pon esa empatía, esa misericordia, esa gracia. Que no se nos olvide que tú mismo te hiciste carne.
lloraste, tuviste hambre, te cansaste, tuviste sed, fuiste humillado. Para poder, dice la Biblia, no tenemos un gran sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestra humanidad, de nuestras debilidades, de nuestras necesidades, Señor. Yo sé que tú conoces mucha gente, o sea, no solamente los que están en situación de calle, muchos que tienen pobreza por deudas, por una situación médica, por una mala administración, por lo que haya sido, Señor. Y tú estableciste que tenía que haber un tiempo, un año de remisión, un año de jubileo. Y tu palabra dice que tú eres el que cambia el lamento en baile, el lamento en alabanza. Y que también que tú obras a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor. Hoy levantamos a ti nuestra voz, nuestra mano, nuestro clamor. Como aquel Bartimeo que aprovechó la oportunidad de que tú estabas pasando ahí. No necesitamos algo material. Necesitamos lo espiritual, Señor. Te necesitamos a ti. Que tú nos des la palabra que nos restaure la visión, que nos restaure el andar, que nos permita hacerlo. Que nos dé la sabiduría y la integridad para que en medio de nuestra pobreza, Señor, no nos corrompamos, no nos denigremos, no nos deshonremos, sino al contrario, que aún en medio de nuestra pobreza podamos honrarte a ti y podamos salir con honra, con honradez en medio de esta condición, Señor. Te ruego esa ayuda y te ruego que tú toques el corazón de las personas, que podamos acercarnos a los que están haciendo algo, a las asociaciones, Ejército de Salvación, las iglesias, que no nos olvidemos de los pobres, para bendecirlos, pero también si nosotros atravesamos una situación así, para recordar cómo salieron ellos de sus condiciones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos a lo largo de esta semana, Señor. Y decimos amén. Amén, hermano. Bendiciones. Nos despedimos de la transmisión.